Buenos días, mi gente linda. Buenos días. ¿Cuántas personas le llegamos el día de hoy? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ay, vamos estando todos por acá. Oigan, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo vamos? Acuérdense lo importante de cada día, agradecer. El agradecimiento es lo importante. Hola, mi Karen, buenos días. ¿Cómo están, mis amores? Voy a poner el efecto al espejo para que podamos, cuando yo les muestre. Hola, Ernesto, buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya nos amaneció? Hola, Clau. Buenos días, buenos días. Lucecita, buenos días. Ok. Ay, saludos hasta Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Lili, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ayer en la tarde, hola mi Pau hermosa, estamos en mitad de semana. Ella es la que siempre me recuerda. em, conectar alguno, pero se puede conectar alguno. Perfecto. Entonces, ayer en la tarde, los que se conectaron conmigo en la lectura de la tarde de Mujeres que corren con lobos, les pasé un atardecer espectacular. Buenos días, ¿cómo están? Saludos hasta Ecuador, saludos Marisela desde Zamora Mich. Tony, saludos, good morning Tony, ¿cómo estás? Good morning. Bueno, ayer, y el que no lo vio, por favor repítaselo hoy después de las 8:30 de la mañana, que Juli ya sube ese video, porque la verdad, no, el atardecer está otra cosa, otra locura espectacular. Entonces vayan y lo ven y le dan amorcito. Amores, como siempre, el agradecimiento desde la mañana, desde que te levantas. Gracias, universo, por todas las personas que se acercan a mí, que están conmigo en mi negocio. Gracias por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por mi salud, gracias porque ya tener mis hijos, gracias por mis gatos, gracias por absolutamente todo, porque tengo un hogar donde vivir, gracias por absolutamente todos, por cada uno de ustedes también. Amores, pues bueno, vamos a la respiración, nos vamos a 4, 7, 8 y ya les había dicho, la otra semana les voy a conseguir otra respiración para que también la vayamos cambiando y vayamos modificando. ¿Listo? Gracias. Magus, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y es la forma bonita en que nosotros interpretamos los libros. O sea, no es como, ay, sí, vengan, ustedes tienen que hacer. No, 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 es como, vamos a adentrarnos en este libro, vamos a entender un poquito por qué lo digo y todo lo que se dice. Listo, vamos a la respiración consciente. Hola, Joel, buenos días. Otra vez. Y la última. Gracias por estar acá, oigan, en serio. Bueno, entonces, nos quedamos en la página 72, el primer gran avance, ¿listo? No sin antes acordarles que ustedes, este numerito, ojalá, ayer llegamos a 300, ayer martes llegamos a 300, el lunes y llegamos a 400, la semana pasada llegamos a 500, no sé cómo va a estar hoy, sorprendan mi universo, muéstrame las infinitas posibilidades que tienes para mí el día de hoy. Vamos a ver qué hacen estas personas maravillosas que nos acompañan el día de hoy, a ver si hacen magia y quieren hacer magia. ¿Por qué? Solamente les pido que hagan tap tap en la pantalla. ¿Por qué? Pues porque ese tap tap nos hace que seamos un poquito más visibles para las personas. Acuérdense de su tarjetita de agradecimiento y de gratitud, que es lo que quieres escuchar así, porque obvio, el universo te habla en todo momento. Pero a ver, esto es algo que 1,000,000 sí se puede. ¿1,000,000 de qué? Dólares, pesos, yuanes, no sé. Sí, entonces, hola Micaela, qué hermosa, ¿cómo estás? ¿Listos? Ya se las voy a leer. Bueno, dice, limpia tu mente y tu energía, libérate de culpas y resentimientos. Ya es momento de ser feliz, vivir la vida de que sueñas, depende de ti. Tú eres el único que puede cambiar tu vida. Ahí está. Tú eres el único, la única que puede cambiar tu vida. Ahí está, dicho. Así es que tengan un día demasiado exitoso. Nos vamos, comenzamos con la página número 72. Para los de Grupo Despertar, nos vemos mañana de nuestra sesión. ¿Listo?
Mañana nos vemos en nuestra sesión del mes con muchísimo gusto, amor y bueno, vamos a darle con todo. Oigan, también les quiero decir que los que se vayan acá a mi perfil, ahí van a encontrar para que se puedan unir a Grupo Vitamina, Grupo Despertar. Ahí están los enlaces para que se puedan conectar. Y además, si quieres emprender conmigo, ya depende del país en donde te encuentras. Si estás en Colombia, México, Estados Unidos, puede ser con una parte. Y si estás en Chile, en Perú, próximamente en Ecuador, también las personas que están en Ecuador, Costa Rica, también Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Canadá, México. Bueno, entonces, gracias, Miani. Gracias, gracias, gracias. Esas me las regalaron, pero las puedes conseguir en cualquier librería donde vas. Ahí por tu librito, cuando vas a buscar tus libros, ahí está una sección donde están todas esas tarjetitas de agradecimiento. Amores, además, en mi canal de YouTube, cuando ustedes van para allá y no, por ejemplo, que están acá y de repente, hola, mi Charlie, ¿cómo estás? Cuando se te ha pasado alguna lectura o algo, vaya a mi canal de YouTube, Yoli Benavides 1, igual que mi perfil, ahí lo vas a encontrar en YouTube. Y les tengo este regalito que está puesto allá y que siempre va a estar, las 21 leyes del amor. Se lee una diaria. Si lees un día una, otro día otra y el día 13 te olvida, tienes que volver a empezar desde cero y otra vez. Hola, mi soñadora, hermosa, gracias. Y debajo de cada ley está la meditación para que ustedes lo hagan conjunto. Esto y es transformacional también. Bueno, mucho bla, bla, bla y nos vamos a la lectura. Página 72, el primer gran avance. Acuérdense que seguimos en el capítulo número 1. Number 1. Perdón, en el 2. Un estudio pionero realizado a finales de la década de 1970 demostró por primera vez que un placebo podría activar la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, al igual que ciertos fármacos activos. En el estudio, John Levine, de la Universidad de California en San Francisco, dio placebos en lugar de medicamentos para el dolor a 40 pacientes a los que acabaron de extraer una muela del juicio. Como era de esperar, al creer que estaban recibiendo un analgésico, la mayoría afirmó sentirse mejor. Ustedes deberían de probarse todo el tiempo con efectos placebos, ¿cierto? Entonces dice, pero después los investigadores les dieron naloxona, un antídoto para la morfina que bloquea químicamente los sitios receptores tanto de la morfina como de las endorfinas, la morfina endógena en el cerebro. Cuando los investigadores se la administraron, los pacientes volvieron a sentir dolor. Eso, me encanta que ya llegaste, Moni. Entonces, lo cual demostró que al tomar los placebos, los pacientes habían fabricado sus propias endorfinas, sus propios analgésicos naturales. Marcó un hito en la investigación de los placebos, porque significó que el alivio experimentado por los sujetos del estudio no era solo mental, sino también físico. Lo había provocado su estado del ser. Hola, Naomi. Si el cuerpo humano puede actuar como si fuera su propia farmacia, produciendo sus propios analgésicos, en ese caso, quizás sea también verdad que pueda proporcionarnos otros medicamentos naturales. Hola, Uri. Cuando lo necesitemos procedentes de la infinita combinación de sustancias químicas y de compuestos medicinales que almacenan. Fármacos que actúen como los recetados por los médicos o incluso, mejor todavía, lo podemos hacer. Vamos a intentarlo, intenten. Otro estudio llevado a cabo en la década de 1970 por el psicólogo Robert Adler de la Universidad de Rochester añadió una fascinante nueva dimensión al tema de los placebos, el elemento conocido como el condicionamiento. El condicionamiento, dice, una idea que se hizo famosa gracias al fisiológico ruso Iván Pavlov. Consiste en asociar una cosa con otra, como los perros pavlovianos, asociando el sonido de la campana con la comida después de que Pavlov lo hiciera sonar cada día antes de los alimentos. Con el paso del tiempo, los perros condicionados salivaban automáticamente al esperar recibir comida siempre que oían la campanilla. Debido a esta clase de condicionamiento, sus cuerpos habían aprendido a responder fisiológicamente a un nuevo estímulo del entorno, en ese caso, la campanilla. Incluso sin que el estímulo original que desencadena la respuesta, la comida, estuviera presente. Ahora, cuando se da una respuesta condicionada, se puede decir que tanto que un programa subconsciente
almacenando en el cuerpo. Hablaré más a fondo sobre ello en los siguientes capítulos. Gracias, Rica Dilaxi, que apoyen, que apoyen. Gracias, mi Leslie. Toma el mando anulado de la mente inconsciente. De esta manera, el cuerpo está condicionando convertirse en mente, porque los pensamientos conscientes ya no son los que tienen el control. Ok. En el caso de Pavlov, estuvo exponiendo repetidamente a los perros al olor, la vista y el sabor de la comida mientras tocaba la campanilla. Con el paso del tiempo, el mero sonido de la campanilla hacía que los perros cambiaran de manera automática su estado fisiológico y químico sin percatarse de ello. Su sistema nervioso autónomo, el sistema subconsciente del cuerpo que funciona sin que nos demos cuenta, tomaba el mando. O sea, sonaba la campanilla y automáticamente asocias a dónde quiere ir el cuerpo, qué es lo que quiere hacer. Listo, y ya asocias el sabor de la comida que ya va a llegar. Tomaba el mando. El condicionamiento crea cambios internos subconscientes en el cuerpo al asociar recuerdos del pasado con la expectativa de unos efectos internos, lo que llamamos la memoria asociativa, hasta que esos resultados esperados o anticipados ocurren de manera automática. Cuanto más fuerte sea el condicionamiento, menos podemos controlar de manera consciente esos procesos y más automáticamente se volverá la programación subconsciente. ¿A qué horas estamos? No, a las 7 de la mañana hora Colombia. No sé en dónde esté. Adair intentó estudiar cuánto duraba esa clase de respuestas condicionadas. Alimentó a ratas de laboratorio con agua endulzada, con sacarina mezclada con ciclofosfamida, un fármaco que produce dolor de estómago. Después de condicionar a las ratas a asociar el sabor dulce del agua con dolor de barriga, esperaban que al poco tiempo se negaran a beberla. Su intención era ver hasta cuándo la rechazaban para medir la duración de una respuesta condicionada al agua endulzada. Pero lo que Adair ignoraba es que la ciclofosfamida también inhibe el sistema inmunitario, de modo que se quedó de una pieza cuando sus ratas empezaron a morir inesperadamente de infecciones bacterianas y víricas. Haciendo un cambio en su investigación, le siguió dando agua endulzada con sacarina. Les obligaba a tomárselas a la fuerza con una cuentagotas, pero sin añadir la ciclofosfamida. Aunque ya no recibieran el fármaco inhibidor del sistema inmunitario, las ratas seguían muriéndose de infecciones. En cambio, el grupo de control que había recibido solo el agua endulzada seguía perfectamente. Asociándose con el inmunólogo Nicholas Cohen de la Universidad de Rochester, Adair descubrió que cuando condicionaba a las ratas de laboratorio a asociar el sabor del agua endulzada con el efecto inmunosupresor del fármaco, la asociación era tan fuerte que el mero hecho de pensar en el agua endulzada ya les producía el mismo efecto fisiológico que el propio fármaco, enviando el mensaje al sistema nervioso para que inhibiera el sistema inmunitario. Ok, como le ocurrió a Sam Lone, cuya historia aparece en el primer capítulo. Las ratas murieron a causa de un mero pensamiento. Los investigadores empezaron a ver que la mente podría activar subconscientemente el cuerpo de varias personas de varias poderosas maneras que nunca había imaginado. Entonces, gracias, qué bueno que me ves desde Nueva York, Luis, gracias. Entonces, se dan cuenta del poder que nosotros tenemos en nuestra mente. Una cosita que me puse nada más para apretar la muñeca, pero mire, ya me la voy a quitar, esta nada más, porque ayer con mis ejercicios me lastimé la manito. Pero todo es nada más un día, 2 días y ya me la quito. No me la dejo más tiempo porque es dejarle lo mismo de la mente. Es dejarle a la mente que haga lo que quiera y no. El encuentro de Occidente con Oriente. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tenemos el poder suficiente en nuestra mano para poder hacer. Miren, este es el libro que estamos leyendo. El placebo eres tú. Le cambié de portada nada más porque, estamos acá en TikTok para que no nos vaya a decir nada. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno, llegue la gente y aquí compartamos. Ya saben, tap en la pantalla, compartir. Estamos muy flojos, vamos en 20 minutos y no tenemos ni los 50, así es que háganle a compartir. No voy a avanzar hasta que lleguemos por lo menos a los 50. Así los vamos presionando. Así los voy presionando, ¿cierto? Exacto. Entonces, vamos, chiquillos. Ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Eso, me encanta.
Listo. A los 100, vamos a los 400. Tenemos que ir a los 400, Martica. A los 400, Micaela, qué hermosa. Hágale, hágale que ya vamos a llegar. Casi, nos faltan 1000. Nos faltan 1000. Dice, el encuentro de Occidente con Oriente. Estos, hay unos, a partir del 3 creo que están muchas cosas también espectaculares. ¿Qué? Ni modo, Angelique, pero hay que avanzar. Ya llegamos a los 50. Es que hay que lograr metas. O sea, yo hago y ustedes hacen. Es nada más así. Acabé de leer hace 10 minutos. Perfecto, me encanta. Y podemos leer 8, pero vamos a hacer metas. Dice, el encuentro de Occidente con Oriente. En aquella época, la práctica oriental de la meditación trascendental, enseñada por el gurú hindú Marshall Mahesh Yogi, se había vuelto famosa en Estados Unidos, avivada por la entusiasta participación de varias celebridades, empezando por los Beatles en la década de 1960. El objetivo de esta técnica, que consistía en aquietar la mente y repetir un mantra durante una sesión de meditación de 20 minutos 2 veces al día, era alcanzar la iluminación espiritual. Pero la práctica la llamó la atención al cardiólogo de Harvard, Herbert Benson, al ver que podía ayudar a reducir el estrés y los factores de riesgo cardiovascular. Desmitificado el proceso, Benson creó una técnica similar a la que llamó respuesta de relajación, descrita en el libro que escribió en 1975. Bajo el mismo título, Benson descubrió que cuando la gente cambiaba sus hábitos mentales, podría desactivar las respuestas de estrés y entonces les bajaba la tensión arterial. ¿Ves? Se les normalizaba el ritmo cardíaco y entraban en profundo estado de relajación. Aunque la meditación consistía en mantener una actitud neutral, en ella también se recalcaban los beneficiosos efectos de cultivar actitud y emociones más positivas. En 1952, el ex pastor evangelista Norman Vincent Peale allanó el camino de una conexión mente-cuerpo al publicar El poder del pensamiento activo, un libro que popularizó la idea de aquello que pensamos que produce en nuestra vida efectos reales, tanto en el sentido positivo como el negativo. Esta idea llamó la atención de la comunidad médica en 1976, cuando Norman Cousins, analista político y editor de una revista, publicó un artículo en el New York, England, Journal of Medicine sobre cómo había usado la risa para revertir una enfermedad que podía haber sido mortal. Cousins también, dice por acá, contó su historia en el libro que se convirtió en superventas, Anatomía de una enfermedad, publicado al cabo de varios años. Dice, el médico Cousins le había diagnosticado espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa, una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, las proteínas fibrosas que mantienen unidas las células del cuerpo, y le había dado una posibilidad entre 500 de curarse. Gracias. Cousins sufría de un tremendo dolor y le costaba tanto mover los miembros que apenas se podía girar la cara. Le aparecieron nódulos granulados bajo la piel y en su peor época las mandíbulas se le estuvieron a punto de trabar. Convencido de que su persistente estado emocional negativo había contribuido a su enfermedad, decidió que también era posible que un estado emocional más positivo revirtiera los daños. Mientras seguía visitando a su médico, Cousins empezó un régimen de dosis masivas de vitamina C y de películas de los hermanos Marx, así como otras películas de humor y programas cómicos. Descubrió que 10 minutos de reír a mandíbula batiente le permitirían dormir 2 horas sin sentir dolor. Así es que ya saben, el poder de la risa es inimaginable también. Aparte que también podemos hacer abdomen, ¿no? Al final, consiguió recuperarse del todo. Gracias, Iris. Cousins se curó simplemente la base de desestribillarse de risa. Entonces, la risa es un factor poderoso para poder hacer. ¿Cómo fue esto posible? Aunque los científicos de aquella época no pudieran entender o explicar semejante recuperación milagrosa, las investigaciones nos muestran en la actualidad que lo más probable es que se debiera a procesos epigenéticos. El cambio de actitud de Cousins le cambió la química del cuerpo
y esta a su vez alertó su estado interno, permitiéndole programar nuevos genes de nuevas formas. Simplemente resilenció o desactivó los genes que causaban su enfermedad y reactivó o activó los responsables de su recuperación. En los siguientes capítulos hablaré con más detalles sobre la activación y la desactivación de genes. Muchos años más tarde, una investigación llevada a cabo por Keiko Hayashi de la Universidad de Tsukuba en Japón reveló lo mismo. En el estudio de Hayashi, los pacientes diabéticos que miraron durante una hora un programa cómico reactivaron un total de 39 genes. Gracias, Edith. 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales. Si bien ninguno de estos genes participó directamente en la regulación de la glucosa de la sangre, los niveles de la glucosa de los pacientes mejoraron más después de ver el programa cómico que de asistir a otro día de conferencia sobre cómo llevar una vida saludable y la de diabetes. Los investigadores concluyeron que las risas habían influido en muchos genes implicados en las respuestas inmunológicas, lo cual, a su vez, contribuyó a controlar mejor la glucosa en la sangre. Las emociones positivas producidas por el cerebro de los pacientes fomentaron las variaciones genéticas que activaron a su vez las células asesinas naturales y mejoraron también de algún modo su respuesta a la glucosa. Probablemente, además de crear muchos otros efectos beneficiosos. Se dan cuenta que una cosa lleva a la otra. Eso es lo importante, que una cosa lleve a la otra y que nos ayude para mejorar siempre, siempre. Entonces, hay que cambiar. La risa es importante. Gracias, mi tina hermosa. Entonces dicen, como Cousins dijo sobre los placebos en el 79, el proceso no funciona por ningún efecto mágico de las pastillas. Gracias, Tinita. Sino porque el cuerpo humano es el mejor boticario. Ay, qué linda. Gracias, gracias, gracias. Y porque las mejores medicinas las receta el propio cuerpo. Es ahí donde nosotros empezamos a transformar. ¿Listo? Inspirándose en la experiencia. Gracias, mi tina hermosa. Gracias, gracias por hacerlo posible. Inspirándose en la experiencia de Cousins y en la medicina alternativa y de la mente-cuerpo que en aquella época estaba en pleno desarrollo, el cirujano de la Universidad de Yale, ay, tan bella, gracias, 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 Bernie Siegel, empezó a estudiar por qué algunos de sus pacientes con cáncer con pocas probabilidades de superarlo sobrevivían y en cambio otros con mejores probabilidades se morían. Imagínense. A raíz de sus investigaciones, Siegel definió a los sobrevivientes de cáncer sobre todo como aquellos que mantenían un espíritu optimista y luchador. Y concluyó que no había enfermedades incurables. Gracias, mi Tina. Sino que solo pacientes incurables. No había enfermedades incurables, sino solo pacientes incurables. Toda nuestra mentalidad. Siegel también empezó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza curativa y sobre el amor incondicional. Con la farmacia natural, gracias, mi amor, de los elixires que proporcionaba como el estimulante más poderosa del sistema inmunitario. O sea, dense cuenta de hasta dónde podemos nosotros llegar con nuestra mentalidad. Nosotros mismos nos enfermamos, nosotros mismos atraemos nuestras propias, pues por decirlo así, desgracias, porque estamos pensando, ay, es que me voy a enfermar, ay, es que lo voy a traer, ay, es que va a pasar esto. Y ahí es donde hacemos. Los placebos superan a los antidepresivos. Ojo pelados, ojo pelados. Gracias, hermosa, gracias, gracias. La profusión de nuevos antidepresivos que aparecieron en el mercado a finales de la década de los 80 y en los 90 provocó una polémica que acabó aumentando, aunque no de inmediato, el respeto por el poder de los placebos. Al realizar en 1998 una metástasis de los estudios publicados sobre fármacos antidepresivos, al realizar en 1998 un metaanálisis de los estudios publicados sobre fármacos antidepresivos, el psicólogo Irving Krish, que en aquella época trabajaba en la Universidad de Connecticut, se quedó atónito al descubrir que los 19 ensayos clínicos randomizados y de doble ciego efectuados a más de 2.300 pacientes, la mayoría, gracias, de las mejorías no se debieron a los antidepresivos, sino a los placebos.
Krish decidió a continuación utilizar el Acta de la Libertad de la Información para acceder a la información sin publicar los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas, que por ley se debía entregar a la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos estadounidenses. Kirch y sus colegas llevaron a cabo un segundo metaanálisis. En esa ocasión, los de 35 ensayos clínicos realizados para analizar 4 de los 6 antidepresivos más recetados aprobados entre el 87 y el 99. Al examinar la información procedente de más de 5,000 pacientes, descubrieron que los placebos habían funcionado igual de bien que los antidepresivos tan populares como el Prozac, el Effexor, el Zerzor y el Paxil, en un asombroso 81% de los casos. En la mayoría de los casos restantes en los que el antidepresivo había sido más eficaz, las ventajas eran tan pequeñas que estadísticamente no tenían importancia. Los antidepresivos solo funcionaron mejor que los placebos en los pacientes aquejados de depresiones graves. Como era de esperar, el estudio de Krish causó un gran revuelo y muchos investigadores, poniéndose a la defensiva, parecían estar dispuestos a arremeter contra los placebos. Si bien la mayor parte de la disputa se centraba en que estos antidepresivos no eran mejores que los placebos. Gracias. Los pacientes de los ensayos clínicos mejoraban al tomárselos de todos modos. Es decir, los fármacos funcionaban, pero los que tomaban placebos también mejoraban. En lugar de ver el estudio de Krish como una prueba de que los antidepresivos fallaban, algunos investigadores eligieron ver el vaso medio lleno y señalaron la información como prueba de que los placebos funcionaban. Después de todo, los ensayos clínicos aportaban la asombrosa prueba de que al pensar que mejoraremos de una depresión, nos podemos curar de ella como si nos hubiéramos tomado un fármaco. Los sujetos del estudio que mejoraron con los placebos habían producido sus propios antidepresivos naturales, como los pacientes de Levine en la década de los 70, que crearon sus propios analgésicos naturales después de extraerles la muela del juicio. Lo que Krish había puesto de manifiesto eran más pruebas de que nuestro cuerpo tiene una inteligencia innata. Y sí, estamos de acuerdo que nuestro cuerpo es súper inteligente. Gracias, mi Cadillac, gracias, mis corazones. Que les permite proporcionar, dice, una inteligencia innata que le permite proporcionarnos toda una serie de componentes químicos con propiedades medicinales naturales. Curiosamente, el porcentaje de personas aquejadas de depresión que mejoran al tomar un placebo en los ensayos clínicos sobre esta dolencia ha ido aumentando con el paso de los años. Gracias. Al igual que el de la respuesta al medicamento activo. Algunos investigadores han sugerido que en la actualidad la gente tiene mayores expectativas en cuanto a los antidepresivos, lo cual hace que a su vez que los placebos sean más eficaces en esta clase de ensayos clínicos de doble ciego. Bueno, la neurobiología del placebo. Fíjense cómo empieza a funcionar. Era solo cuestión de tiempo que los neurocientíficos empezaron a usar sofisticados escáneres cerebrales para observar las complejidades que sucede neuroquímicamente cuando se administra un placebo. Un ejemplo del 2001 sobre pacientes con Parkinson que recuperaron el control motor tras recibir una inyección con una solución salina, creyendo que era un medicamento. Se describe en el capítulo 1, lo que ya leímos. El investigador italiano Fabrizio Benedetti, pionero en la investigación de placebos, realizó un estudio parecido sobre el Parkinson varios años más tarde y por primera vez fue capaz de mostrar los efectos de un placebo en las neuronas de los sujetos. Sus estudios no solo exploraron la neurobiología de las expectativas, como en el caso de los pacientes con Parkinson, sino también la neurobiología en el condicionamiento clásico, algo que Adler había logrado entrever años atrás en las ratas de laboratorio aquejadas de náuseas. En un experimento, Benedetti le dio a los sujetos del estudio sumatriptán para estimular la hormona del crecimiento e inhibir la secreción del cortisol. Y luego, sino que lo supieran, reemplazó el fármaco por un placebo. Gracias, mi soñadora. Benedetti descubrió que las mismas zonas del cuerpo de los pacientes seguían activándose cuando tomaban sumatriptán,
Era la prueba de que el cerebro estaba produciendo la misma sustancia, en ese caso la hormona del crecimiento por sí solo. Lo mismo sucedió con otras combinantes de fármaco placebo. Las sustancias químicas elaboradas en el cerebro actuaban como las de los fármacos que los sujetos habían tomado para tratar trastornos del sistema inmunológico, problemas motores y depresión. En realidad, Benedetti incluso demostró que los placebos causaban los mismos efectos secundarios que los fármacos. Por ejemplo, en un estudio sobre placebos realizados a narcóticos, los sujetos al tomar un placebo sufrieron los mismos efectos secundarios conscientes en una respiración lenta y superficial que provocaba el fármaco. Lo cierto es que nuestro cuerpo puede crear un montón de sustancias químicas que pueden curarnos, protegernos del dolor, ayudarnos a dormir profundamente, fortalecer el sistema inmunológico, hacernos sentir placer e incluso animarnos a enamorarnos. Reflexiona un poco sobre ello. Si un gen en particular ya se expresó para fabricar esas sustancias químicas en concreto en un determinado momento de nuestra vida, pero luego dejamos de elaborarlas debido a algún tipo de estrés o de enfermedad que desactivó ese gen, tal vez podríamos volver a activarlo, porque nuestro cuerpo ya sabe y ya sabe cómo empezar a crear esa sustancia del placer, ya sabe cómo empezar a crear esa dopamina que nosotros debemos de sentir. Ya sabe cómo hacerlo de esa experiencia pasada. Sigue leyendo para no perderte las pruebas de los estudios que lo demuestran. ¿Listo? Y fíjate que sí lo puedes empezar a ayudar. Sigamos leyendo este libro y verás cómo algo te va a hacer un clic en tu cabecita. Dicen, empecemos viendo cómo ocurre, ¿ok? Las investigaciones neurológicas revelan algo realmente asombroso. Si una persona sigue tomando la misma sustancia, su cerebro seguirá activando los mismos circuitos de la misma forma, memorizando lo que hace la sustancia, y puede acabar condicionada por el efecto de una pastilla o una inyección en particular al asociarlo con un cambio interno que ya ha experimentado. Debido a esta clase de condicionamiento, cuando tomamos luego un placebo, se activan los mismos circuitos que si tomáramos el medicamento. La memoria asociativa pone en marcha un programa subconsciente que asocia la pastilla o la inyección con los cambios hormonales en el cuerpo. Y entonces, el programa envía automáticamente las señales al cuerpo para que elabore las mismas sustancias químicas que contiene el fármaco. Es asombroso, ¿verdad? Miren, ahorita me estaba acordando exactamente. El otro día llega mi hija Lucas, porque el Sara no estaba. Y llega Lucas y me dice, mami, tengo dolor de cabeza, ¿me das una pastilla? Y yo, claro, mi amor. Me voy a donde está todo el dispensario y veo que se me acabaron las pastillas para el dolor de cabeza. Y yo, jue madre, ¿y ahora qué le voy a dar? ¿Y ahora qué le voy a dar? Le digo, ay, gordo, y le di nada más una pastilla como para el dolor de estómago, otra cosa diferente. Y el dolor de cabeza se le quitó. ¿Por qué? Porque es algo diferente, totalmente diferente. Solamente le di una pastilla y se le quitó. Y yo, bueno, los investigadores de Benedetti también, y esto pasa muy exacto, la mente es súper poderosa. La investigación de Benedetti también destaca otro punto con gran claridad. Distintos tipos de tratamiento con placebos funcionan mejor con distintos objetivos. Por ejemplo, en el estudio realizado con el sumatriptan, eso, para pronunciarlo bien, sumatriptan. Las primeras indicaciones verbales sobre el placebo que el placebo funcionaría no consiguieron que los participantes produjeran en su interior la hormona del crecimiento. Para que los placebos afectaran las respuestas fisiológicas inconscientes por medio de la memoria asociativa, como la de liberar hormonas o alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, debe darse el condicionamiento. En cambio, cuando se usan los placebos para cambiar unas respuestas más conscientes, como para activar el dolor o reducir una depresión, basta con una simple sugestión o expectativa. Así que no hay solo una respuesta placebo, insistía Benedetti, sino varias, muchas. Todos los días tenemos efectos placebos. Haz que tu mente influya en la materia. ¿Listo? En el 2010, un estudio piloto realizado por Ted
Kapchuk en Harvard hizo que las investigaciones sobre los placebos dieran un sorprendente giro al demostrar que los placebos actuaban incluso cuando los participantes sabían que los estaban tomando. O sea, así seas consciente de que estás agarrando otra cosa también. En el estudio, Kapchuk y sus colegas dieron un placebo a 40 pacientes con el síndrome del intestino irritable. Cada paciente recibió un frasco en el que ponía con claridad en la etiqueta pastillas placebo y les dijeron que contenían pastillas placebo hechas con una sustancia inerte, con pastillas de azúcar, y que en los ensayos clínicos se había demostrado que iban muy bien para mejorar los sistemas del sistema inmunológico, el intestino irritable, a su vez de los procesos mente-cuerpo y el autocurativo. Un segundo grupo de 40 pacientes aquejados con el intestino irritable, el grupo de control no recibió, dice, un segundo grupo de 40 pacientes aquejados del intestino irritable, el grupo de control no recibió pastillas. Ok. Al cabo de 3 semanas, en el grupo que tomaban los placebos, los síntomas habían mejorado el doble que el grupo que no los tomaba. Una diferencia que Kapchuk señaló que se podía comparar el resultado de los mejores fármacos a esos pacientes no les había engañado para que se los autocurara. Sabía perfectamente que no estaban tomando un medicamento y sin embargo, después de oír la sugestión de que los placebos aliviarían sus síntomas y creer en el resultado independientemente de la causa, su cuerpo fue influyendo para hacer que ocurriera. Mientras tanto, otros estudios paralelos que estaban analizando los efectos de la actitud, los placebos y las creencias allanaban el cambio a las investigaciones actuales sobre la conexión mente-cuerpo, revelando que a través de las creencias incluso se podía afectar algo tan concreto como los beneficios físicos del ejercicio. Gracias. Como lo demuestra el estudio del 2007 de la Universidad de Harvard, realizado por la psicóloga Alia Crum y Ellen Langer, en el que participaron 84 limpiadoras de hotel. Al inicio del estudio, ninguna de las limpiadoras sabía que el trabajo rutinario que realizaban excedía las recomendaciones del jefe de Servicio Federal de Sanidad sobre la cantidad saludable de ejercicio diario, 30 minutos. De hecho, el 67% de las mujeres dijeron a los investigadores que no hacían ejercicio con regularidad y el 37% afirmó no hacer ningún tipo de ejercicio. Después de esta evaluación inicial, Crum y Langer dividieron a las limpiadoras en 2 grupos. Al primero le explicaron que su actividad estaba ligada a una cantidad de calorías quemadas y que por el mero hecho de realizar su trabajo ya estaban haciendo suficiente ejercicio diario. En cambio, el segundo grupo no le dieron esta clase de información. Como trabajan en los hoteles distintos a las distintas limpiadoras del mismo grupo, al no poder conversar entre ellas, no se beneficiarían de este conocimiento. O sea, lo normal. A veces vamos enclaustrados con un pensamiento nulo que, ay, otra vez, pero cuando les das esa pequeña vitamina, esas pequeñas dosis, un mes más tarde los investigadores descubrieron que las mujeres del primer grupo habían perdido por término medio 1 kilo. El porcentaje de grasa corporal había disminuido y la tensión arterial sistólica le había bajado en general 10 puntos. Aunque no hubieran hecho ninguna otra clase de ejercicio adicional fuera del trabajo ni cambiado sus hábitos alimenticios, sin embargo, las mujeres del grupo de control que realizaban el mismo trabajo que las del primero no experimentaron ningún cambio. También ocurrió algo parecido en otra investigación llevada a cabo con anterioridad en Quebec, donde un grupo de 48 jóvenes adultos participaron en un programa de ejercicios aeróbicos de 10 semanas de duración, asistiendo a 3 sesiones de ejercicios semanales de 90 minutos. Dividieron a los participantes en 2 grupos. Los instructores les dijeron a los del primero, los sujetos de la prueba, que el estudio estaba concebido tanto para mejorar la capacidad aeróbica como su bienestar psicológico. A los segundos, en cambio, el grupo de control solo les mencionaron los beneficios físicos de los ejercicios aeróbicos. Al finalizar las 10 semanas, los investigadores descubrieron que en ambos grupos habían aumentado la capacidad aeróbica, pero solo a los sujetos de las pruebas y no a los del grupo de control les habían mejorado considerablemente la autoestima, un indicador de bienestar. Como estos estudios demuestran, el mero hecho de ser consciente de que algo puede producir un efecto físico en nuestro cuerpo y nuestra salud de manera importante. Lo que aprendemos, el lenguaje usado para definir lo que experimentaremos y el significado que le damos a las explicaciones que nos ofrecen, todo ello afecta nuestra intención. Y cuando hacemos algo estando más motivados, obtenemos mejores resultados.
¿Se dan cuenta? Esto también lo voy a poner ahí en los clubes, en el grupo Vitamina y en el grupo Despertar. Vamos a hablar un poquito más de esto. Juli, ¿estás ahí? Juli, ¿estás ahí? Yo no he visto a Juli. ¿Se quedaría dormido Juli también o qué? Para que veamos la página 83. Ahorita les voy a hacer un pequeño resumen de esto también a los grupos Vitamina y Despertar. ¿Listo? Entonces, imagínense el poder que nosotros tenemos. Cuando tú, se ríe, es que en serio, no, Juli se quedó dormido otra vez. Bueno, imagínate poder transformar. Por eso te digo que tan importante es cuando tú te levantas en la mañana y si llegas como, ay, qué pereza, ay, otro día más. Entonces, ahí está Juli. Se la estamos montando nomás porque sí. Ahí está Juli, bravo. Vamos a aplaudirle a Juli. Mi Juli, Juli. Juli, te queremos, Juli, te queremos. Oigan, ya vamos en 48 y apenas vamos en 100. Ay, no, 86, no llevamos ni la mitad. Gracias, gracias, gracias. Los grupos Despertar y Vitamina son mis grupos donde yo mando capsulitas en Vitamina. En Despertar es un grupo donde la gente ya paga una membresía, pero estamos ahí, nos juntamos 2 veces al mes vía Zoom. Ahí van a encontrar todos los libros que ya no los encuentran en YouTube, que ahí estaban todos los libros. Bueno, ahí se me va a apagar el celular. Bueno, entonces dice por acá, señores. Se los voy a volver a repetir porque me gustó mucho esto. Lo que aprendemos, el lenguaje usado para definir lo que experimentaremos y el significado que le damos a las explicaciones que nos ofrecen, todo ello afecta nuestra intención y cuando hacemos algo, estando muy motivados, obtenemos mejores resultados. Si se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, peleas con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, bajas mucho la nota y empiezas como cabizbajo, como que, ay, ya no nada me gusta, nada quiero, nada esto. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Efectos placebos, métele intención. A lo mejor en estos momentos no quieres meditar, pero en esos momentos sí métele una música alternativa más alta, algo de amor propio, léete algo diferente. O sea, eso te va a ayudar a subir como rápido tu efecto placebo. Es decir, cuanto más aprendas sobre el qué y el por qué, más fácil y eficaz se volverá el cómo. Espero que este libro te ayude a lograrlo. Cuanto más sepas lo que estás haciendo y por qué lo haces, mejores resultados conseguirás. ¿Ves? Entonces, si estás aburrido en tu trabajo, vuelvo y digo, con tu pareja, con esto, habla, comunica, busca las mejores opciones, siempre pregunta qué es lo que quiero lograr, o sea, qué es lo que quiero lograr con esto, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Cuanto más sepas lo que estás haciendo y por qué lo haces, mejorarás los resultados, ¿ves? También le damos un significado a los factores más sutiles, como el color del medicamento que tomamos a la cantidad de pastillas que ingerimos. Gracias, Art. Como lo demuestra un estudio más antiguo, aunque clásico, de la Universidad de Cincinnati. En este estudio, los investigadores dieron a 57 estudiantes de medicina 1 o 2 cápsulas de color rosa o azul, todas ellas inertes. Aunque les dijeron que las rosas eran estimulantes y las azules sedantes, los investigadores concluyeron: 2 cápsulas produjeron cambios más evidentes que una sola, y las azules se asociaron con efectos más sedantes que las rosas. Los estudiantes consideraron que las azules eran 2,5 veces más eficaces como sedantes que las rosas, aunque todas las pastillas fueran placebos. Una investigación más reciente revela que las creencias y las percepciones también pueden afectar la puntuación obtenida en las pruebas estandarizadas del rendimiento mental. Muy bien. En un estudio canadiense del 2006, a 220 estudiantes del sexo femenino les dieron a leer unos artículos falsos sobre una investigación que afirmaba que los varones tenían un 5% más de ventaja sobre las mujeres en cuanto al rendimiento matemático. Escuchen esto. Dividieron el grupo en 2. A un grupo se les informó que la ventaja se debía a factores genéticos recién descubiertos y al otro que la ventaja se debía a la forma en que los profesores de educación primaria estereotipaban a los chicos y a las chicas. A continuación, les hicieron una prueba de matemáticas. A las chicas que habían leído que los hombres tenían una ventaja genética, sacaron una nota más baja que las que leyeron que la ventaja de los hombres se debía a los estereotipos inculcados. Es decir, cuando les hicieron creer que su desventaja era inevitable, las chicas se comportaron como si realmente estuvieran en esa desventaja. Wow.
Un efecto similar se ha documentado en los estudiantes afroamericanos, que históricamente obtienen notas más bajas que los blancos en cuanto a vocabulario, lectura y pruebas de matemática. En el caso de la prueba de actitud escolar, aun cuando la clase socioeconómica no sea un mejor factor que intervenga, en realidad los estudiantes de color sacan de media una puntuación de 70-80% más baja que los estudiantes blancos de la misma edad en la mayoría de las pruebas estandarizadas. El psicólogo Claude Steele, de la Universidad de Stanford, explica que la culpa la tiene un efecto llamado la amenaza del estereotipo. ¡Gracias! Su investigación muestra que los estudiantes de grupos a los que han estereotipado negativamente rinden menos cuando creen que la puntuación se evaluará según ese estereotipo, que cuando no sienten esa clase de presión. En el estudio de Steele, que marcó un hito realizado en colaboración con Joshua Arston, los investigadores hicieron una serie de pruebas verbales de razonamiento a estudiantes de segundo curso de la Universidad de Stanford. Algunas les hicieron creer que las instrucciones, el estereotipo de que los estudiantes de color sacaban notas más bajas que los blancos, y les indicaron que la prueba que estaban a punto de realizar era para medir su capacidad cognitiva. Y en cambio, a los otros del grupo les dijeron que la prueba no era más que una herramienta de investigación sin importancia. En el grupo donde se les había dicho lo del estereotipo, los estudiantes de color sacaron una puntuación más baja que los blancos, pese a haber obtenido toda la misma nota del SAT. Pero en el grupo en el que no se habló de estereotipos, los estudiantes de color y los de raza blanca que habían sacado la misma nota del SAT obtuvieron la misma puntuación, demostrando que el efecto bombeo había marcado una gran diferencia. El efecto bombeo significa básicamente cuando alguien, algún lugar o algo de nuestro entorno, por ejemplo, al realizar una prueba, desencadena toda clase de asociaciones almacenadas en nuestro cerebro, como por ejemplo que los que corrigen esa prueba crean que los estudiantes de color siempre sacan una puntuación más baja que los de blancos. Es solamente cuando lo hablas, inclusive, haciendo que actuemos de determinada forma, sacando una nota más baja sin ser conscientes de ello. Se llama efecto bombeo, porque funciona como cuando cebamos una bomba. Hay que tener agua en el sistema de bombeo para bombear más agua en él. En este ejemplo, la idea o la creencia de que las otras personas esperan que los estudiantes de color saquen una puntuación más baja que los blancos es como el agua que ya está en el sistema. Siempre ha estado ahí. Cuando haces algo para activar el sistema, agarrar el tirador de la bomba o hacer la prueba, estás removiendo todos esos pensamientos, conductas o emociones relacionadas con ello y sacas exactamente lo que estaba esperando salir del sistema. Ya sea agua en el caso de una bomba o una puntuación más baja si se trata de una prueba. Piensa en ello durante un momento. Pensemos. La mayoría de conductas automáticas producidas por el efecto bombeo la crea una programación inconsciente o subconsciente que la mayoría de veces sucede sin que nos demos cuenta, porque ya está metida ahí. ¿Nos están condicionando para que actuemos de manera inconsciente todo el día sin saberlo siquiera? Nosotros mismos nos condicionamos. Steele reprodujo este efecto también en otros grupos estereotipados. Cuando les hizo una prueba de matemáticas a un grupo de estudiantes blancos y asiáticos que destacaban en esa asignatura, los estudiantes blancos del grupo, a los que les habían dicho que los asiáticos sacaban una puntuación un poco más alta que los blancos, este tipo de pruebas no rindieron tanto como los estudiantes blancos del grupo del control, a los que se les habían dicho. O sea, si no les dices, si no hablas, si no los ejecutas. Los experimentos de Steele llevados a cabo con estudiantes del sexo femenino que sobresalían en matemáticas revelaron estudios parecidos. Cuando esperaban inconscientemente sacar una puntuación más baja, les ocurría exactamente eso. Los resultados más importantes de la investigación de Steele revelaban algo muy profundo. Aquello que nos han condicionado a creer sobre nosotros mismos y aquellos que nos han a nosotros mismos y aquellos que nos han programado a creer que los demás piensan de nosotros afecta en nuestro rendimiento, como el éxito que tendremos. Lo mismo ocurre con los placebos. Aquello que nos han condicionado a creer que nos pasará cuando nos tomemos una pastilla y aquello que creemos que todo el mundo de nuestro entorno, como nuestros médicos, esperan que nos pase cuando lo hagamos, afecta a nuestro cuerpo. Así responderá la pastilla. Podría ser que muchos fármacos o incluso intervenciones quirúrgicas funcionen mejor porque nos han estado cebando
educando y condicionando una y otra vez para creer esos efectos, cuando de no ser así, de no ser por el efecto placebo, esos medicamentos quizá no funcionarían tan bien o incluso no lo harían en absoluto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué están pensando? Me falta un pedacito más y voy a terminar el capítulo número 2 para que mañana arranquemos con el capítulo número 3 y dice el efecto placebo en el cerebro. Acuérdense que estamos haciendo la introducción todo para saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo se moldea, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y listo. ¿Puede ser tu propio placebo? Pregunta por acá. 2 estudios recientes de la Universidad de Toledo en Ohio, quizá han sido los que más luz han arrojado sobre cómo la mente determina lo que percibimos y experimentamos. Claro, claro, MG, por supuesto que sí, por supuesto. Entonces dice acá MG. Pues dice por acá, espérense porque les quiero leer porque no les he leído casi nada. Dice MG, puede ser tu propio placer, es uno de los poderes que tenemos, tu propio placer. Tú puedes ser tu propio placebo, me imagino que quisiste decir. Y M dice, me partió el peroné en 4 partes, o sea, te partiste. Pasé 9 meses en cama y el segundo mes empecé a ver videos de Joe Dispenza. Y Joe Dispenza es maravilloso, ¿ves? Por eso lo estamos leyendo acá. Y es que ahí está el poder de la sanación de nuestra misma mente. Exactamente, ¿ves? Es que eso es lo poderoso. Entonces dice, ya. Para cada uno de los estudios, los investigadores dividieron a un grupo de voluntarios con buena salud en 2 categorías, optimistas y pesimistas. ¿Qué pasa cuando una persona es súper pesimista? Según cómo respondieron a las preguntas de un cuestionamiento de diagnóstico. En el primer estudio les dieron un placebo, que les dijeron que era un fármaco que les haría sentirse mal. Los pesimistas tuvieron una reacción negativa más fuerte a la pastilla que los optimistas. En el segundo estudio, los investigadores también les dieron a los participantes un placebo diciéndoles esta vez que les ayudaría a dormir mejor. Los optimistas afirmaron haber dormido mucho mejor que los pesimistas. Los optimistas tendieron a responder de manera positiva a la sugestión de que algo les haría sentirse mejor porque los habían cebado para esperar el mejor resultado. Y los pesimistas fueron más proclives a responder negativamente a la sugestión de que algo les haría sentirse peor porque de forma consciente o inconsciente esperaban el peor resultado posible. Es como si los optimistas produjeran inconscientemente las sustancias químicas específicas que les ayudasen a dormir y los pesimistas crearan una farmacia de sustancias químicas que les hicieran sentirse mal. Es decir, es exactamente el mismo entorno de las personas de mentalidad positiva. Tienden a crear situaciones positivas. Y las de mentalidad negativa, pues tienden a crear situaciones negativas. Este es el milagro de nuestra ingeniería biológica individual dotada de libre albedrío. Si bien no se conoce exactamente cuántas curaciones médicas proceden del efecto placebo, en el artículo del 55 citado anteriormente en este capítulo, Becher afirma que era un 35% de ellas, pero las investigaciones actuales demuestran que puede oscilar del 10 al 100%. La cantidad total es sin duda muy importante. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿cuál es el porcentaje de enfermedad y trastornos debido a los efectos de los pensamientos negativos en los nocebos? Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas más recientes en el campo de la psicología estiman que cerca del 70%, gracias Mari, de nuestros pensamientos son negativos y redundantes, la cantidad de enfermedades que podemos crear inconscientemente debido al efecto nocebo, ¿qué crees? Es tremenda, sin duda mucho más elevada de lo que creemos. Esta idea, por eso es que traemos las cosas que lo que estamos pensando en esto. 87, mi corazón. Esta idea tiene sentido, dado que muchos trastornos mentales, físicos y emocionales parecen seguir de la nada. Aunque pueda parecer, espérense un segundo, increíble que tu mente sea tan poderosa, las investigaciones de las últimas décadas señalan claramente algunas grandes verdades. Lo que piensas es lo que experimentas. Ese es el resumen de todo. Y con relación a tu salud, lo materializas a través de la asombrosa farmacopea que tienes en el cuerpo y que se alinea de manera automática y exquisita con tus pensamientos. Esta milagrosa farmacia activa de manera natural las moléculas curativas que ya existen en tu cuerpo.
liberando distintos componentes químicos diseñados para producir distintos efectos en distintas circunstancias. Naturalmente, esto hace que te preguntes, ¿cómo lo hacemos? En los siguientes capítulos explicaré cómo esto se da a nivel biológico y cómo puedes aplicar esta capacidad innata para crear de manera deliberada la salud y la vida que quieres experimentar. Amores, la mente controla, dice Taylor, la mente sí controla la mayoría, pero científicamente también no lo maneja todo. La mente lo maneja todo. Pero es que nosotros podemos creer, podemos no creer, pero la mente es súper poderosa y es que no lo dice nada más uno, lo dicen los estudios, la ciencia, todo. Ujú. Mañana, amores, comenzamos con el capítulo número 3, el efecto placebo en el cerebro. Que por cierto, MG, nosotros podemos jugar con nuestra mente y poner cosas que podemos, claro, que queremos todo el tiempo, pero por supuesto que sí, por eso podemos atraer. Yo siempre les digo, en el universo está absolutamente todo lo que quieras, la riqueza, la abundancia, el éxito, está todo. Lo que pasa es que de nosotros depende si lo queremos tomar o no. Yo se los he contado, a mí me pasó hace varios años, muchos años antes de empezar a trabajar con mi mente, yo decía, es que siento una preocupación, siento no sé, estaba como en una pequeña depresión en ese momento y sentía como un dolor por una relación y yo decía, ay Dios mío de mi vida, quiero sentir este dolor, quiero sentir este dolor. Y hoy en día que lo recuerdo digo, mucha gente hace así. A veces queremos sentir el dolor y decimos, no, yo no quiero nada, yo quiero seguir sintiendo este dolor. Pero nosotros somos conscientes de que lo queremos muchas veces. Entonces, o a veces no somos conscientes, pero muchas veces somos conscientes de que no, yo primero voy a llorar y después ya veo a ver cómo me sano. Y así es el cuerpo humano. Bueno, yo les quiero hacer una tremenda invitación porque ahora, a las 11 de la mañana, listo. Entonces, a las 11 de la mañana voy a estar en vivo con un amigo que se llama Daniel Roy. Yo ya se los había presentado hace rato. Vamos a hacer un podcast. Me invitó a hacer un podcast con él hablando de disciplina, de hábitos, de muchas cosas importantes que hoy en día, pues, al ser humano nos alinea. Listo. Por aquí mismo, por mi live, voy a estar aquí conectadísima con ustedes a las 11 de la mañana hora Colombia. Son las 8, en 3 horitas más. Voy a estar aquí conectada también con ustedes para poder hablar con Daniel justamente y él a través de su red social y yo a través de aquí de TikTok también. Y sí, va a quedar grabado, no se preocupen también para que lo puedan ver y poder ver una partecita del episodio de lo que vamos a grabar hoy hablando de disciplina, de hábitos, de creencias, mejor dicho, de muchas cosas súper poderosas para que me acompañen, ¿vale? Dios me los bendiga. Nos vemos entonces a las 11 de la mañana y recuerda los horarios de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora Colombia. Hoy en la tarde no nos conectamos con Mujeres que Corren con Lobos. Vamos a estar corriendo haciendo muchas actividades diferentes. ¿Listo? Dios me los bendiga. Les mando, listo, les mando un beso gigante. Nos vemos entonces a las 11 de la mañana. Los invito. Chao, chao. Y mañana a las 7. Bye. ¿Cómo ingresas a mis grupos? Espérense un segundo. ¿Cómo ingresas? Te vas aquí a mi perfil, aquí, y ahí está el link. ¿Listo? Ahí está Vitamina, ahí está Despertar, ahí está absolutamente todo. También si quieren formar parte de un negocio conmigo o empezar a emprender conmigo, ahí depende del país en donde te encuentres, ahí vas a buscar y me mandan mensajitos y ya les respondo. Chao.